La izquierda siempre ha sido muy hábil para detectar oportunidades y hacerse del poder. Lo ha hecho siempre y lo sigue haciendo. Y el mecanismo que usa es el siguiente, fíjese en esto. Por una parte, utiliza medios formales, la vía más institucional, por así decirlo, para acceder a cargos en el Estado y capturarlos desde adentro. La moneda, el Congreso, el Poder Judicial, los servicios públicos, además de los partidos políticos, etc. Es lo que podríamos llamar el poder duro. Y, por otra parte, se vale medios informales, más alternativos, para influir desde ahí, a través de ONGs, fundaciones, pregúntele a Revolución Democrática, sindicatos, gremios, los famosos colectivos de causas feministas, ambientalistas, LGBT y más. Lo que podríamos calificar de poder blando. Y en este video quiero detenerme precisamente en cómo la izquierda radical usa este poder blando a través de lo que podríamos llamar sus brazos activos, los sindicatos y los gremios. Y solo para que tenga como referencia, en Chile hay 12.355 sindicatos activos con más de 1.200.000 afiliados, además de 3.478 asociaciones gremiales activas con más de 480.000 afiliados. Con esto no quiero decir que todos sean de izquierda, pero sí que hay una tendencia. Es más, en este video le quiero explicar por qué los sindicatos y los gremios están capturados por activistas políticos de ultraizquierda y cómo se valen de sus cargos para promover su ideología, boicotear el sistema y catapultarse a nuevos cargos de poder. Usted después dirá si coincide o no, así que le recomiendo ver este video hasta el final. Y para ello vamos a ejemplificar con dos rostros claves: Bárbara Figueroa, expresidenta de la CUT, y Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores, los niños símbolos. Primero, ¿quién es Bárbara Figueroa? Hagamos un breve recuento. Comenzó a militar en las Juventudes Comunistas a los 15 años. Es hija de dirigentes sindicales, ambos militantes del Partido Comunista. Es casada y divorciada con un dirigente del Colegio de Profesores. Estudió Pedagogía en Filosofía en la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. De hecho, fue dirigente estudiantil en el centro de alumnos de su carrera durante 3 años. Y posteriormente estudió Psicología en la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. ¿Qué más? Fue directora nacional y encargada de educación del Colegio de Profesores. Participó de las marchas estudiantiles del 2011 en coordinación con líderes estudiantiles, usted los conoce, Camila Vallejo, Giorgio Jackson, Gabriel Boric y tantos otros. Fue presidente de la CUT durante casi 10 años. Usted quizás recuerde uno de sus episodios más polémicos en 2016, cuando fue desalojada del Congreso por Carabineros mientras se discutía el reajuste salarial al sector público. Que te saquen del gabinete por desgraciado, mira lo que le hiciste a los trabajadores. Maricón Valdés, esto es tu culpa, atrévete a mirar. Fueron algunos de sus gritos contra el ex ministro de Hacienda de Bachelet, Rodrigo Valdés. En fin, ahí estaba Bárbara Figueroa, expresidenta de la CUT. La misma CUT que, a todo esto, convocó a marchas y paros nacionales durante el 18 de octubre, que llamó a votar a prueba en el plebiscito de entrada de 2020 y en el de salida, en 2022, que hizo campaña por Gabriel Boric. La misma CUT que le rinde homenaje a Allende, que exigía indultar a los presos de la revuelta, que apoyó los retiros, todos y cada uno de ellos, que llamó a paralizar el país y acusar constitucionalmente a Piñera en el contexto del COVID. La misma CUT que publica mensajes como este: sin trucos ni tratos, este Halloween afíliate a tu sindicato y dale un susto a tu jefe. Esa CUT, por si le quedaba alguna duda de su trasfondo político. Pero volvamos a Bárbara Figueroa. Una vez que dejó la presidencia de la CUT, volvió al ruedo político. En 2021 fue candidata constituyente por el Distrito 12 y obtuvo cerca de 10.000 votos, es decir, el 2,7% de las preferencias. Pero esa derrota no la detuvo y siguió en política. Integró el equipo de campaña de Gabriel Boric, a petición del Partido Comunista, e incluso figuró en la nómina de candidatos del gabinete de Gabriel Boric en la lista del Partido Comunista. Pero finalmente no fue elegida. ¿Se rindió Bárbara? No. En marzo de 2022 fue designada como la nueva embajadora de Chile en Argentina, cargo que dejó en septiembre de 2023 cuando el Partido Comunista la nombró su secretaria general. Alcanzó a escapar justo de Milei. ¿Y sabe cuánto ganaba Figueroa como embajadora? Más de $16.000, equivalente a cerca de 15 millones y medio de pesos líquidos hoy. Es decir, escuche esto, 33 veces el sueldo mínimo. Curioso que sea precisamente ella quien dé cátedra sobre desigualdad y privilegios, como toda buena comunista, pero, en fin, Figueroa ha sido una férrea defensora del sueldo mínimo. Para avanzar en un salario mínimo que le permita a los trabajadores tener mejor calidad de vida, superar la línea de la pobreza y también tener mayor poder adquisitivo y a través de eso darle dinamismo a la economía nacional.
A propósito de este video, le propongo un ejercicio. Vamos a desmentir caso a caso distintas declaraciones de Figueroa basándonos en el libro El economista callejero de Axel Kaiser, que si no lo ha leído, recomiendo que lo haga. El video que le acabo de mostrar fue en marzo de 2013, en plena discusión sobre fijar un sueldo mínimo de 250.000 pesos. Pero no se engañen, lo que dice Bárbara no es verdad. Fijar un sueldo mínimo no va a mejorar la calidad de vida de los trabajadores, ni va a sacarlos de la pobreza, ni van a tener más poder adquisitivo, ni va a dinamizar la economía. De hecho, probablemente produzca todo lo contrario. Y los más afectados serán precisamente los más pobres. ¿Por qué digo esto? Porque en la práctica, la fijación de un sueldo mínimo implica un aumento artificial de los salarios que se traduce a su vez en un aumento de los costos de producción del empleador. O sea, se transforma en una carga extra para él porque se verá obligado a pagar más por la misma cantidad de trabajadores y el mismo nivel de productividad. Eso es un hecho. Ahora, ¿qué implica esto? Que el empleador deberá sacrificar utilidades, parte de las ganancias, para pagar este aumento artificial de sueldos. Y esa, en definitiva, es plata que se dejará de invertir en muchas cosas, en innovaciones, mejoras, nuevas contrataciones, etc. Es decir, en mecanismos para aumentar la productividad y así elevar los salarios reales a todos los demás. Esta carga extra del sueldo mínimo podría incluso volverse insostenible para el empleador, quien va a optar por realizar despidos. ¿Y quiénes serán los principales perjudicados y los primeros perjudicados? Los trabajadores menos calificados, los menos eficientes, es decir, aquellos cuyo trabajo no alcanza a cubrir los costos que le generan al empleador. Y entonces, ¿qué pasará? El empleador, lógicamente, frenará las contrataciones y se inclinará por mantener a aquellos trabajadores que le cuesta lo mismo por ley, pero que a la vez sean más productivos. Para que quede claro, podríamos decir que, contrario a lo que sostienen marxistas y socialdemócratas, el sueldo mínimo es contraproducente, porque genera un efecto empobrecedor. Primero, porque aumenta el desempleo. Los empleadores se verán forzados a realizar despidos dada la carga extra que implica fijar sueldos mínimos por sobre la productividad de sus trabajadores. ¿Y quiénes se verán afectados? Los empleados menos calificados, porque serán reemplazados por empleados más calificados que trabajarían por el sueldo que fija la ley. Y segundo, porque aumenta la pobreza. Los trabajadores menos calificados quedan fuera del mercado laboral, ya que es más difícil que alguien esté dispuesto a contratarlos, dado su elevado costo en relación a su productividad. O sea, las buenas intenciones de quienes promueven esta política pública del sueldo mínimo queda solo en buenas intenciones, porque la práctica es contraproducente. O sea, por donde se le mire, los que más pierden son precisamente los trabajadores menos calificados, los más vulnerables, los más pobres. Otros, claramente, no tendrán las mejores intenciones y, movidos por su odio y resentimiento habitual, insistirán en hacerle la vida imposible al empresario explotador, ya sea con sueldos mínimos u otras políticas desastrosas disfrazadas de nobles causas. Y es el problema del valor del trabajo. Si en Chile el valor del trabajo está muy por debajo, porque ya no es solo debajo, ya muy por debajo del valor que se le da al capital, a las empresas, a las transnacionales, tenemos un lío. Y si este gobierno tiene hoy día el crecimiento que tiene, ha sido gracias a nosotros. Por lo tanto, es legítimo que nosotros queramos ocupar las calles. Retrocedamos un segundo, Giordano, por favor. Y es el problema del valor del trabajo. ¿Qué quiere decir Bárbara cuando dice que existe un problema respecto al valor del trabajo? ¿O que este está supeditado al valor del capital y las empresas? ¿O que el crecimiento económico se debe exclusivamente a los trabajadores? Lo que está haciendo, en el fondo, es reafirmar la teoría marxista de que el trabajo es la única fuente del valor productivo. Lo que omite, sin embargo, es que existe toda una cadena de valor impulsada precisamente por aquellos que los marxistas tanto odian, los empresarios. ¿Y quiénes son los empresarios? Personas capaces de detectar oportunidades, asumir riesgos y costos que pocos están dispuestos a asumir, y quienes crean valor social a partir de su interés individual. El capital no es trabajo acumulado, como sostenía Marx y como replican ahora sus discípulos, sino que es ahorro e ingenio individual aplicados. Y son justamente los dueños del capital, los empresarios, quienes están constantemente innovando para resolver problemas y satisfacer necesidades de las personas. De ellos depende el progreso de la sociedad. Si dejan de hacerlo, se empobrecen a ellos mismos y a todos. Por último, no olvidar, y esto grábeselo muy bien, ganancia, capital, innovación y competencia son los pilares del progreso y el desarrollo, y no mecanismos de miseria y opresión como tanto denuncian nuestros compañeros comunistas.
Pero sigamos, veamos qué más tiene para decir Bárbara. A nuestro entender, solo hay una justificación política detrás y es que solo es posible crecer a costa de la explotación de los trabajadores. Como contexto, esto fue en julio de 2013, a propósito de la discusión del sueldo mínimo de 250.000 pesos. Según Bárbara, esta era la principal razón de quienes se oponían a fijar un sueldo mínimo: perpetuar la explotación de los empleados para asegurar el crecimiento de la empresa. Para desmentir lo que acaba de decir, o lo que lleva diciendo hace años más bien, es necesario primero aclarar una cosa. En economía, el valor de las cosas no es objetivo, como sostiene el marxismo, sino que es subjetivo porque está en la cabeza de las personas. Ya voy a explicarle eso con más detalle. El marxismo, en cambio, afirma que el valor de las cosas es objetivo, es decir, que tiene un valor en sí mismo y depende de la cantidad de trabajo que se dedicó a producir esa determinada cosa, ese algo. Así, entre más trabajo tenga algo, mayor será su valor, y entre menos trabajo, menor será su valor. El asunto es que, y aquí ponga mucha atención, según la teoría de Marx, los obreros trabajan horas que agregan valor a ese algo, pero que los empleadores no pagarían porque es la única forma que tienen de obtener utilidades, ganancias. O sea, el empleador expropiaría ese valor agregado del obrero, perjudicándolo y condenándolo a la miseria. Para dejarlo aún más claro, según la lógica marxista, las ganancias serían fruto de la explotación del empresario sobre el obrero. Esa es la idea matriz tras la supuesta explotación de los trabajadores que denuncia la ex líder de la CUT, y es falso. Primero, porque los ingresos de los trabajadores están determinados por su productividad y no por decisiones arbitrarias del empleador o por una supuesta explotación. Segundo, y retomando lo que le comentaba, en economía el valor de las cosas no es objetivo, sino subjetivo, es decir, depende de juicios personales, de valoraciones, de intereses, gustos, prioridades, preferencias, etc. Y son los consumidores, usted incluido, quienes determinan el valor económico, el precio de las cosas, de acuerdo a sus valoraciones. Entre más valore algo, estará dispuesto a pagar más por ello, y entre menos lo valore, estará dispuesto a pagar menos. Es lógico. Por ejemplo, imagine que Da Vinci dedicó 3 meses en pintar la Mona Lisa, y otro artista X hizo una réplica, mismos materiales, misma técnica, mismo todo, y le tomó 1 año entero. Usted, ¿qué obra valoraría más o por cuál estaría dispuesto a pagar más? O pongámonos en otro caso. Da Vinci y el artista X se demoran 3 meses, la misma cantidad de tiempo en pintar la misma obra. Usted seguiría prefiriendo la obra de Da Vinci, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el valor de las cosas no está dado por el tiempo trabajado en ella. En definitiva, los precios, en este caso los salarios, están determinados en parte por la demanda de los propios consumidores según sus valoraciones. E incluso, en última instancia, son los mismos consumidores quienes pagan los salarios de los trabajadores y no el empleador. De hecho, si un empleador no logra vender ninguno de sus productos es porque ya no son valorados en el mercado por los consumidores, por quienes pagan. Y por lo tanto, el empleador no podrá ofrecer ningún salario al trabajador. ¿Se entiende? Tercero, y esto debería saberlo Bárbara, en el libre mercado la única forma de crecer es simple. Gana quien logra satisfacer las necesidades de las personas de la mejor forma y al menor precio. Eso es todo. Trabajo decente, sueldos dignos es una demanda básica, mínima. No estamos demandando nada que no se pueda cumplir, que el Estado no pueda garantizar. Otra vez Bárbara con lo mismo. Hay que insistir que los ingresos de los trabajadores, de usted incluido, están determinados por su productividad y no por conspiraciones marxistas. Es más, empleado y empleador llegan a un acuerdo cuando se logra un equilibrio en el que ambas partes se ven beneficiadas, ganan, porque ambas valoran más lo que reciben de lo que dan a cambio. Es un win-win. Por otra parte, contrario a lo que afirma el marxismo, el empleador no tiene ningún poder sobre el trabajador, sobre cualquiera de nosotros, por el hecho de ser más rico. Imagine esto, su empleador podría ser un multimillonario y estar dentro del top 10 de la revista Forbes, por ejemplo. Y ni aún así podría obligarle a usted a trabajar para él por $10 al mes. Puede ser una exageración, lo sé, pero es para que entienda el punto. ¿Por qué no podría? Porque su capital humano, su capacidad de producción, la de usted, probablemente sea mayor y por lo tanto encuentre cientos de ofertas de trabajo en la que le paguen muchísimo mejor y opte por alguna de ellas. ¿Se entiende? Dicho de otra forma, los salarios no son justos o injustos o decentes, como dice Bárbara. Simplemente son. Porque, insisto, están determinados por la productividad de cada uno y eso no es algo que el Estado pueda garantizar.
Sigamos desmintiendo mitos de los activistas. Vamos con Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores. ¿Quién es Mario Aguilar? Lo que sabemos es que estudió Pedagogía en Educación Física en la Universidad de Chile, donde después hizo un magíster en Educación. En los años 80 participó de manifestaciones en contra de Pinochet, misma época en la que ingresó al movimiento humanista. Fue uno de los fundadores del partido Los Verdes, de corte ecologista, que luego se fusionó con otros movimientos dentro del Partido Humanista. En el gobierno de Patricio Aylwin fue funcionario directivo del Departamento de Educación Extraescolar del Ministerio de Educación y ha tenido una larga y frustrada carrera política. Por favor, escuche esto. En 1989 fue candidato a diputado por el Distrito 25 con Los Verdes. Obtuvo el 3,2% de los votos. No fue electo. En 1992 fue candidato a concejal por Macul con la Alianza Humanista Verde y obtuvo el 6,7% de los votos y fue electo. En 1996 fue a la reelección como concejal y obtuvo el 2,9% de los votos, o sea, perdió la reelección. Pero Mario fue persistente y siguió. En 1997 fue candidato a diputado por el Distrito 25, nuevamente, esta vez por el Partido Humanista, y obtuvo el 3,5% de los votos. Y adivinen, no salió electo. En 2004, sin embargo, fue un año diferente porque compitió por un cupo directivo en el Colegio de Profesores y lo obtuvo. Y este triunfo fue clave porque desde aquí empezó a escalar en su carrera de activista. Espérese un poco. Tiempo después, en 2012, fue candidato a alcalde por Santiago, por el Partido Humanista. Le fue peor que antes. Obtuvo el 2,2% de los votos. No salió electo. En 2017, ojo aquí, asumió la presidencia del Colegio de Profesores durante 4 años, hasta el 2021, cuando decidió probar suerte como candidato a constituyente por el Distrito 8 como independiente, que fue de hecho, curiosamente, la elección en la que sacó más votos, pero solo obtuvo el 2,7% de las preferencias y otra vez no salió electo. En 2024, hace poco, asumió nuevamente la presidencia del Colegio de Profesores y más adelante no sabemos con qué nueva aspiración política nos sorprenderá. El punto es que es innegable que Mario Aguilar, en tanto dirigente y activista del gremio de profesores, tiene claros intereses políticos. Y parte de ese interés político consiste en boicotear, torpedear recurrentemente el sistema educativo. Lo hizo en julio de 2019, previo al 18 de octubre, durante el gobierno de Piñera, cuando encabezó un paro que duró más de 50 días. Y en ese entonces fue el segundo paro más largo en los últimos 50 años. ¿Y sabe cómo depuso el paro? Cantando. Los profesores llaman al pueblo a organizar la más grande revolución para que nunca, jamás en Chile se lucre con la educación. Lo hizo también en 2020 a propósito del COVID con su obstinación en evitar el regreso a clases presenciales a toda costa. ¿Se acuerdan? Me parece incluso irresponsable estar pensando en el corto plazo en retornar. Nosotros no vamos a volver. El resultado de estos boicots: miles de niños y jóvenes afectados. La educación chilena capturada por activistas políticos con intereses políticos que además se adjudican la representación de todos los profesores de Chile. Insólito. Hay una consigna política, un mantra, que repiten incansablemente los activistas que es necesario desmentir: el demonizado lucro en la educación. Mario Aguilar lo expresa muy bien. Muchos temas pendientes para terminar con el lucro, con el negocio, para que nunca más en Chile se lucre con la educación. El famoso lucro que tanto desprecia Aguilar es técnicamente una ganancia, un concepto subjetivo que alude a una valoración. Y aunque Mario Aguilar lo niegue, hay que dejar claro que todo intercambio implica lucro, porque ambas partes valoran más lo que reciben de lo que dan y por ende ambas se ven beneficiadas, lucran, ganan. En la educación pasa exactamente lo mismo. Los estudiantes con gratuidad también lucran porque obtienen un beneficio, algo valorado, pero sin dar nada a cambio. Por esto se equivoca Aguilar al afirmar que los estudiantes con gratuidad no lucran. Esto es lo que en El Economista Callejero llaman la trampa del lucro unilateral. Cada vez que se le pide algo gratis al Estado, se está exigiendo en realidad lucro unilateral mediante la confiscación de la propiedad ajena vía impuestos. Y aquí entramos al segundo punto sobre la trampa de la gratuidad. Lo que Mario debería saber es que es un mito el que existan derechos sociales garantizados por el Estado sin costo alguno. Nada es gratis. Todo tiene un costo y alguien debe financiarlo. La educación, por ejemplo, la que él tanto dice defender, tiene un costo. Podríamos decir que, a diferencia del aire, la educación es un bien económico porque debe ser producida por alguien utilizando recursos. Es decir, para que funcione hay que pagar sueldos de profesores, de funcionarios, instalación, infraestructura, tecnología, etc. Nada es gratis.
Y si el Estado beneficia a ciertas personas con educación gratuita, insisto, esto es un mito porque nada es gratis, es porque primero debió expropiar recursos a la fuerza vía impuestos a un tercero. A usted, por ejemplo. Usted es el que paga. En fin, resumiendo, los sindicatos y los gremios están siendo capturados por activistas políticos de la izquierda radical como Aguilar o Figueroa, que se valen de sus cargos para promover su ideología y difundir tantos y tantos mitos como los que acabamos de contraargumentar, boicotear el sistema a través de paros, huelgas y políticas públicas desastrosas y catapultarse a nuevos cargos de poder. Porque al final de eso se trata, plata y poder. Si te gustó este contenido, compártelo, dale like y comenta. Soy María José Olea, directora de comunicaciones de FNM, y te invito a ser nuestro socio si crees que lo que hacemos es necesario.